Adelante, Carlos. Gracias, buen día. Efectivamente, yo soy Carlos Agrero, soy parte del equipo de ingeniería, yo estoy basado aquí en México y les agradezco mucho su atención y asistencia a la sesión del día de hoy, donde vamos a platicar de nuestro producto más conocido tal vez y gracias al cual muchos de nuestros clientes nos ubican hasta la fecha y que es una ventaja y hasta cierto punto una desventaja y les voy a explicar por qué. Ventaja en cuanto a que sigue siendo uno de los mejores productos de seguridad de la industria, pero desventaja porque lamentablemente muchos de nuestros clientes, prospectos, se quedaron con la idea antigua del producto on-premise, lo que llamamos nuestro Symantec Endpoint Protection, y es precisamente la intención de esta plática comentarles respecto a cuáles son las ventajas y bondades, cómo ha ido evolucionando nuestro producto de tal manera que pueda responder a nuevas necesidades y nuevos desafíos y pueda ayudar a nuestros clientes a estar mejor protegidos. Esta charla entonces está enfocada a cómo nos puede ayudar a identificar los puntos ciegos a través de los cuales los atacantes pueden entrar a nuestra organización y explotar algunas vulnerabilidades o precisamente esas zonas donde no estamos poniendo la atención necesaria. Y bueno, está orientada a evidentemente al CISO, a la gente que ve la parte de seguridad informática y al equipo de respuesta a incidentes. Como ya comentaba Carolina, si tienen alguna duda, por favor, váyanla escribiendo en el chat. Dependiendo, yo voy a tratar de estar viendo y dependiendo de si no nos toma mucho tiempo, la puedo ir respondiendo durante la charla y si no, de todos modos, al final vamos a dar unos minutos para poder platicar al respecto. Entonces, sean ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio. Evidentemente, los desafíos de la seguridad en el punto final son importantes precisamente porque es el vector a través del cual se pueden recibir la mayor cantidad de ataques. Evidentemente, la red sigue siendo un punto vulnerable a través del cual puede eh, ser atacada nuestra organización, pero el punto final, el endpoint, es realmente donde más riesgo pudiera haber, porque es donde los usuarios más interacción tienen con el exterior o con la información o con las aplicaciones, y es necesario estar verificando qué es lo que está pasando. Y la realidad es que el equipo de seguridad o el equipo de TI siempre está abrumado por la gran cantidad de cosas que tienen que estar verificando, los nuevos ataques que de repente están surgiendo, y la realidad es que puede haber muchos agentes que estén instalados en el endpoint. No solo a nivel del anti-malware, sino de repente por la gran cantidad de cosas que se tienen que estar haciendo o monitoreando o controlando en el punto final, pues de repente es complicado que se pueda tener una visibilidad completa de todo lo que está sucediendo. Y actualmente, digamos que está de moda la parte del ransomware y el tipo de ataques de Living off the Land, que es un tipo de ataque diferente a lo que tradicionalmente se había venido teniendo como parte de los ataques, en donde tradicionalmente el atacante lo que buscaba era ser muy notorio, tener mucha publicidad al respecto y hasta en las series y en las películas de repente nos lo pintan en donde el hacker es una persona con pocas habilidades sociales, que está en su sótano, que está motivado de repente por algunas cuestiones eh, hasta de rencor hacia la sociedad y quiere ser, insisto, muy notorio, que sea muy publicitado su tipo de ataque. Y la realidad es que eso ya no sucede. Ahora los atacantes lo que buscan es pasar lo más desapercibidos que se puedan y no necesariamente van a estar enfocados en infectar eh, cientos de miles de computadoras a nivel mundial, sino que van a estar muy orientados a a una vertical de negocio, a una empresa en particular, a un usuario en particular, y dentro de esa estrategia de pasar desapercibidos, si ellos
generan un pedazo de código malicioso creado específicamente para crear ese ataque o para perpetrar ese ataque, mejor dicho, eh, sería fácil o hasta cierto punto fácil que se pueda detectar. Y las técnicas de Living of the Land lo que le van a permitir al atacante es pasar precisamente desapercibido, porque no tiene que crear un código particularmente diseñado para atacar, sino utiliza lo que ya está presente en los equipos y en un momento les voy a platicar un poco más. Entonces, lo que nosotros denominamos como puntos ciegos son una mezcla de agentes que pudieran ser ineficientes porque o no están suficientemente integrados o no me dan la visibilidad y la protección que sería conveniente tener. Por otro lado, al momento en que yo empiezo a tener diferentes agentes o una cantidad importante de agentes en el endpoint, pues se pueden empezar a desgastar o a consumir todos los recursos del punto final. Hace mucho tiempo a mí me tocó la oportunidad de platicar con un cliente en donde decía es que, aunque parezca chiste, pero es real, mis usuarios ya saben que empiezan su día laboral a las 9 de la mañana, encienden sus equipos de cómputo y se pueden ir perfectamente a preparar un café, a platicar cómo les fue el día anterior, su fin de semana, si es que es lunes, y saben que por lo menos en media hora no van a poder utilizar sus equipos porque está terminando de iniciar el sistema operativo y va a estar cargando todos los agentes y va a estar reportando estatus y bajando actualizaciones o bajando lo que tenga que hacer. Y solo a partir del minuto 31 es más o menos cuando ya podrían estar trabajando o empezando a trabajar en su equipo. Y lo cual siempre tiene que haber un equilibrio. No deberíamos de volvernos un obstáculo para que el usuario realice sus actividades o sus tareas del día a día, pero tampoco podemos dejar de lado la parte de la seguridad. Y el equilibrio al que me refiero es que evidentemente hacer que un usuario pierda media hora de su día laboral es muchísimo tiempo. Porque si pensamos solo en un usuario, pues a lo mejor no hay tanto problema. Pero pensemos en mi organización de 100 usuarios, de 1000 usuarios, de 10,000 usuarios. Eso multiplicado por los 30 minutos de cada quien son muchísimas horas hombre que la empresa ya perdió, que está dejando de ser productiva en aras de una supuesta seguridad. Entonces, digo supuesta porque no es que sea inseguro, sino que realmente al ser un obstáculo para que los usuarios estén trabajando o puedan desarrollar sus actividades, pues ya no es tan óptimo como debiera ser. Entonces, siempre que hablamos de todos los módulos que tiene nuestro producto, la preocupación principal es que afecta el desempeño o el performance de mi equipo. Y cuando me ha tocado platicar con clientes y les explicamos de cómo ha ido evolucionando nuestro producto de protección al punto final, una queja constante de que por lo menos siempre hay alguien que me pregunta, pero es que Symantec consume muchos recursos. La realidad es que no. La realidad es que hay casos por casos, sí, que habría que verificar a qué nos estamos enfrentando, pero en la gran mayoría de los casos, el tema de activar todas las funcionalidades que podemos tener no representa un problema a nivel de alto uso de los recursos del equipo. Entonces, es un factor que siempre se tiene que considerar. Y por el otro lado, eh, también potenciado por la pandemia, los usuarios empezaron a trabajar más fuertemente fuera de la organización, fuera de la red, y la idea es que la protección y la visibilidad que yo como administrador del área de TI debo tener respecto a cómo está trabajando el producto, pues debe de continuar independientemente de si el usuario está en la red corporativa o está fuera de ella. Y que no importa en dónde esté o con qué dispositivos se esté conectando, el usuario tenga la certeza de que está siendo protegido y va a poder realizar su labor. Y parte del problema entonces es que cuando no puedo cumplir con tener la visibilidad completa de qué es lo que está pasando en el punto final, pues empieza a haber ciertos riesgos, empieza a haber ciertos problemas
y lo que no se puede ver, lo que no se puede medir, lo que no se puede monitorear, no se puede mejorar. Y un falso sentido de seguridad es peor que no tener seguridad en absoluto. ¿A qué me refiero? Poniendo un ejemplo muy burdo, pero que sirva para explicar a qué me refiero. Si yo, por ejemplo, me gusta la bicicleta y hago eh, campo traviesa en la bicicleta y creo que con tener mi bicicleta perfectamente aceitada, limpia y con el GPS y con todo lo demás, pero me olvido de tener, por ejemplo, o pienso que solo con tener eso y tal vez rodilleras y coderas ya estoy protegido, pero me olvido de tener un casco. El hecho de sentirme, según yo, seguro por las cosas que tengo, pudiera hacer que me exponga más de lo necesario porque tengo un falso sentido de seguridad. No me doy cuenta que es falso, pero siento que estoy teniendo elementos que me ayudarían a estar más seguro y tal vez me exponga innecesariamente porque creo que estoy protegido. Y la realidad es que eh, esa exposición adicional e innecesaria pudiera demostrar al final del día que no estaba tan seguro como debería de estar. Y si me pasa algo y no tengo el casco, evidentemente pues ya va a pasar algo. Si no tuviera yo las coderas al menos, tal vez esa sensación de no estoy tan seguro haría que fuera un poco más cauto en la forma en que me estoy comportando. Y mi ejemplo va en el sentido, no es que le digamos o transmitamos a nuestros usuarios el sentido de, como no estás suficientemente seguro, no te expongas, evidentemente no va por ahí, pero más bien va en el sentido de nosotros como área de administración de TI, de que no porque pensemos que ya tengo instalado el agente X, ya puedo relajarme y sentir que mi labor está hecha y que no necesito estar al pendiente de lo que estoy, de lo que debería estar al pendiente, porque ya puse un producto que me va a estar protegiendo. La realidad es que no va por ahí. La realidad es que está bien que yo tenga todos los agentes que pudiera tener instalados en mis equipos, pero no basta con decir, ya lo instalé y olvidarme de ello. Necesitamos hacer las actividades correspondientes para completar el ciclo que corresponde a estoy protegiendo, estoy sabiendo qué es lo que está pasando, estoy aplicando los controles que sean necesarios y dividir tanto de manera proactiva lo que pueda yo mejorar antes de que suceda un problema y de manera reactiva ya una vez que sucedió el problema. Por eso hablábamos al principio de que esta charla también está orientada al equipo de respuesta a incidentes. Ahora, para poder eh, definir un poco más claramente a qué me refiero, me gustaría utilizar el ejemplo de lo que fue el ataque de Sunburst a la infraestructura de SolarWinds de hace un par de años, año y medio, en donde de forma general lo que sucedió es que el atacante modificó la actualización del producto SolarWinds y lo puso en el sitio web del fabricante, de tal manera que los clientes lo bajaron, lo actualizaron y el producto estuvo, bueno, más bien la parte del malware, estuvo inactiva durante 12 días y una vez que pasó el periodo de tiempo programado por el atacante, inició su actividad y lo primero que hizo fue desactivar los procesos de seguridad de los productos antivirus eh, más típicamente conocidos, de tal manera que si desactivo los procesos de seguridad, pues ya tenía actividad o posibilidad de desarrollar su actividad de forma irrestricta. Y empezaba comunicaciones a servidores de control y comando para empezar a verificar lo que se tenía que hacer, las instrucciones, bajar más comandos o más malware, empezar a crear servicios localmente, utilizar otro tipo de ataques ya conocidos, eh, empezar a investigar más el directorio activo y hacer una serie de cuestiones, eh, incluyendo la parte de exfiltración de información, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del antivirus tradicional y que como les comentaba al principio de nuestra sesión,
Clientes que se quedaron con nuestro Endpoint Protection, tal vez podrían decir, bueno, sí, sí me protegió porque pues yo tengo un antivirus. Y aquí cuando se intenta descargar algún software o código malicioso adicional, la firma o la definición de virus lo puede detectar. También podría haber detectado el tráfico que esa comunicación hacia el servidor de control y comando, una firma de detección de prevención de intrusos pudo haberlo detectado. Y algo no menos importante es nuestra protección contra manipulaciones, o en inglés Tamper Protection, que desde hace muchísimos años nuestros productos de seguridad tienen y que evita precisamente que, independientemente de si fue un proceso malicioso o no, los procesos de seguridad antivirus no puedan ser descargados de memoria tan fácilmente. Ahí, hasta ahí podríamos estar pensando en que nos protegió. El tema está en que cuando hablamos de estas tecnologías, el IPS y el antivirus, necesitamos que yo como fabricante ya haya visto ese tipo de comportamiento para generar la firma que me va a permitir detectar ese código malicioso, ese comportamiento malicioso y detenerlo. Y entonces lo que estamos teniendo es que cuando el producto instalado localmente verifica o ve ese comportamiento, me va a reportar con estos nombres ese comportamiento malicioso o a nivel de ejecución de comandos o a nivel de conectividad hacia la red, me va a detectar esos, esos comportamientos y me va a decir, este es el nombre con el cual yo lo estoy encontrando. Y recordemos que el nombre realmente es solo un indicativo de qué está sucediendo, pero en realidad el fabricante A le puede poner un nombre, el fabricante B le puede poner otro nombre y el fabricante C le puede poner otro nombre. Realmente no hay una norma en cuanto a que deban llamarse igual o que porque yo le puse un nombre estoy bien o estoy mejor que otro fabricante que le puso otro nombre. Simplemente es, insisto, una forma de identificarlo. Y más que el nombre, lo importante es que identifique el comportamiento y sea capaz de detenerlo. Entonces, cuando hablamos de Endpoint Protection, hablamos de nuestro producto tradicionalmente instalado desde hace muchos años. Actualmente estamos en la versión 14.3, pero Endpoint Protection existe desde de la versión 11. Antes de eso era el Symantec Antivirus, en versiones 9, en versiones 8, versiones 7 ya para la parte corporativa. Y antes de eso, en el agente no administrado de manera central y instalado de manera individual que existía desde hace muchísimos años. Y esa es una parte que sigue siendo valiosa, el hecho de que Symantec tenga tanta experiencia a nivel de protección antivirus, porque si bien es cierto que hay empresas que han surgido a lo largo del tiempo, hay unas que han surgido y han desaparecido, hay otras que a lo mejor se han mantenido, pero nunca han sido como que referentes de la industria, y hay otras que a lo mejor en los últimos 2, 3 años han tenido una mejoría. Pero Symantec consistentemente ha venido trabajando o brindando una protección de alto nivel y evolucionando conforme las amenazas también van evolucionando. Y les platicaba también de la protección contra intervenciones, en donde no solo es que estemos al pendiente de quién está intentando atacar nuestros procesos, sino también los archivos y carpetas dentro del disco, y no solo de nuestro producto, sino también de Windows. Por ejemplo, estamos monitoreando System32, estamos monitoreando el archivo hosts para evitar que haya alguna manipulación por ahí. Y eso en esencia ayuda a que si independientemente de que se pudo haber infectado el equipo, el punto final, independientemente de que haya habido una falla en la detección y el proceso viral ya está intentando detener los servicios, independientemente de eso, Tamper Protection lo que nos va a ayudar es a evitar que se creen incluso nuevos archivos en directorios protegidos. Y esto sirvió como base a una de nuestras tecnologías que se llama Sonar, que Sonar lo que va a estar verificando es cuál es el comportamiento de de un código
que se está ejecutando y regreso al punto, independientemente de que la detección basada en firmas lo haya detectado o no, pudiéramos verificar qué está tratando de hacer ese código y a lo mejor si está intentando hacer un llamado a DLLs, una descarga de más archivos ejecutables o la ejecución de alguna otra cosa, ahí es como lo pudiéramos identificar como malicioso e independientemente de que lo detectemos basado en la firma o no, si determinamos que el comportamiento es malicioso, pudiéramos bloquearlo. La otra parte de tecnologías que ya tenemos en Endpoint Protection es lo que llamamos Downloading Site, en donde ahí lo que vamos a preguntarle es a la comunidad si ese archivo que yo estoy viendo existe, alguien más lo ha visto o qué información se tiene al respecto. Y si, como les ponía el ejemplo, es un código creado específicamente para atacar mi industria o mi organización, mi empresa, seguramente cuando yo le pregunte a la comunidad, nadie más en el mundo lo va a tener. Y ya de entrada eso podría ser sospechoso. No es lo mismo que si yo pregunto, oye, Word.exe con tal hash creado en 2021 y de tal tamaño, o sea, voy pasando ciertas características y le pregunto a la comunidad, no es lo mismo que si yo pregunto ese Word que millones de usuarios en el mundo lo van a tener porque es un código creado por Microsoft y que en sí no es malicioso, puedo suponer o asumir que ese archivo no es malicioso porque miles de personas en el mundo lo tienen. Ahí puedo decir, no es sospechoso y lo permito que se ejecuta. Pero si, insisto, cuando hago la consulta verifico que nadie en el mundo lo tiene y solo yo lo tengo en el mundo, entonces eso ya de entrada podría ser sospechoso y lo podría bloquear. Sin embargo, y a pesar de esas tecnologías, muchos de nuestros usuarios tal vez conocieron que Symantec tenía una protección de EDR, Endpoint Detection and Response, pero nosotros lo manejábamos en un esquema on-premise en donde utilizando el mismo agente, sin necesidad de instalar otro agente en los endpoints, simplemente yo tenía una consola adicional, un servidor adicional que se vinculaba con mi endpoint protection tradicional y me daba protección contra amenazas persistentes avanzadas. De hecho, nuestro producto antes se llamaba ATP, después evolucionó a la parte de llamarse EDR y hace un par de años descontinuamos el uso del producto on-premise. Y ahí es donde muchos de nuestros clientes se quedaron y dijeron, Symantec ya no tiene protección contra amenazas persistentes, me están dejando solo con la parte basada en firmas o solo con lo que ya conocía yo del antivirus tradicional y abrieron la posibilidad a otras marcas y dijeron, bueno, a lo mejor le doy la oportunidad a Symantec de que siga trabajando con el antivirus, protegiéndome a nivel del endpoint, pero tuve que invertir en otro producto porque Symantec no me ayudó. La realidad es que eso no es del todo cierto. Nosotros como Symantec seguimos brindando protección de EDR, pero ahora en esquema de nube. Y ahí es donde hubo el problema, en donde muchos de nuestros clientes ya no supieron que descontinuamos la parte on-premise porque la empezamos a ofrecer en nube. Y muchos de nuestros clientes, ya sea que nos hayan permitido continuar con nuestro producto de antivirus y que hayan comprado otro EDR o incluso de plano dijeron, ya no quiero nada con Symantec y compraron otro antivirus y compraron otro EDR, de todos modos se están enfrentando a que tienen problemas y que de todos modos están siendo atacados. Y esto es porque no basta con tener la protección antivirus y el EDR. ¿Por qué? Porque los atacantes, como al inicio de la charla les comenté, van sobre los puntos ciegos. ¿Cuáles puntos ciegos? Los que normalmente los otros fabricantes de antivirus no están enfocándose en proteger y que los atacantes ya saben que la industria no está respondiendo eh, a esos puntos a través de los cuales pueden entrar. Entonces, es ahí en donde se vuelve importante platicarles de nuestro Endpoint Security, que en su versión top se llama Complete porque precisamente incluye todos los componentes de seguridad.
Y básicamente es tener protección para cualquier dispositivo y sistema operativo, lo cual incluye que en la misma consola voy a tener protección para Windows, tanto a nivel de estación de trabajo como Windows Server. Voy a poder administrar y proteger equipos con Mac, equipos Linux, y también voy a incluir la parte de iOS y la parte de Android, adicionalmente de Windows 10, que es una versión, digamos, recortada, eh, tratando de estar orientada solo a las aplicaciones definidas que quiera la organización permitir. Y entre otras cosas, lo que tiene Endpoint Security es que lo consideramos nosotros la evolución de nuestro Endpoint Protection a nivel del producto. La diferencia principal es que la consola ya no está on-premise, ya no necesito tener infraestructura en mi data center o incluso en mi nube privada, sino que ahora va a ser provista en la nube de Broadcom, y eso ya por default. Además de las bondades y ventajas de la promesa de las soluciones en nube, de elasticidad, flexibilidad y alta disponibilidad, balanceo de cargas y todas las demás bondades, eh, evidentemente también me ofrece otras funcionalidades, incluyendo, por ejemplo, inteligencia de amenazas, incluyendo la parte de EDR, que como les mencionaba, no es que haya desaparecido, sino que lo pasamos a ser administrado a la nube, que eso en consecuencia también me permite tener eh, threat hunting avanzado, y hay otras características particulares que se van a incluir en el producto y que si me dan la oportunidad les quiero platicar más adelante. Ahora, tal vez algunos ya estén familiarizados con lo que es el framework de Mitre Attack. Mitre Attack es un framework que lo que está pensado es que si yo como analista de seguridad de la información sé contra lo que me estoy enfrentando, es más fácil que pueda tomar las medidas que sean necesarias para protegerme. Y en ese sentido, Mitre lo que nos va a ayudar es a identificar las fases típicas que un atacante va a ir siguiendo para orquestar su ataque. Y la idea de que nos apeguemos a ese framework es que tenemos módulos o componentes que van a estar protegiendo a todos y cada uno de nuestros clientes en las diferentes etapas. No significa que un ataque forzosamente tenga que cubrir todas, pero en un ataque, digamos que de los más sofisticados, seguramente sí incluye todas las etapas, y la idea es que podemos proteger a nuestros clientes en cada una de ellas. Entonces, esto ya existía, o nuestro producto Endpoint Protection ya tenía muchas de esas cosas, pero cuando nos pasamos a Endpoint Security, podemos mejorar o aumentar esas capacidades de seguridad, y entre otras cosas hay algunos cambios con respecto a lo que veníamos teniendo en Endpoint Protection. Por ejemplo, en Endpoint Protection antes de todos modos teníamos un control de dispositivos y aplicaciones, pero en el caso de aplicaciones, yo como administrador tenía que conocer cuál es la aplicación que quiero permitir o que quiero bloquear. Normalmente las utilizábamos para bloquearlas, y, por ejemplo, si quiero utilizar un bloqueo de alguna aplicación peer-to-peer, yo tenía que saber cuál es el nombre del archivo ejecutable, o idealmente cuál es su hash para bloquearlo en la definición de la política. ¿Por qué el hash? Porque si lo pongo a nivel de nombre nada más y le pongo mi archivo.exe, y ese es el nombre original de la aplicación, y yo lo bloqueo en mi política como mi archivo.exe, si un usuario sabe que lo estoy bloqueando a nivel de nombre, pues ya no le va a poner mi archivo.exe, sino va a ser mi archivo2.exe. Y simplemente por ese cambio en el nombre ya le dio la vuelta a mi bloqueo. Por eso cuando lo hago a nivel de hash, a nivel del fingertip del archivo, no importa cómo se llame, no importa la ruta en la que se esté ejecutando el archivo, el hash no va a cambiar. Entonces yo como administrador conozco ese hash, lo alimento en mi política, y cuando se intente ejecutar ese archivo, eh, se valida el hash y se bloquea. Pero insisto en que yo como administrador necesito saber cuál es ese archivo, cuál es ese hash,
porque si hoy estoy trabajando con la versión 1.0 de mi archivo .exe y tengo ese hash, el día de mañana sale mi archivo .exe versión 2 y el hash obviamente ya no va a ser el mismo y no lo voy a poder bloquear. Era un poco problemático porque tenía que estar yo muy al pendiente de qué están haciendo los usuarios. Cuando pasamos a Endpoint Security, ahora, sin que sea un software de inventario, me va a sacar un listado de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el endpoint y me los va a presentar incluso con un nivel de riesgo para que yo como administrador defina si lo voy a permitir o lo voy a bloquear. Y ese nivel de riesgo va a venir asociado a si está reportado que hay vulnerabilidades asociadas a esa aplicación, por ejemplo, o que de plano ya sabemos que es maliciosa y debería de bloquearla. ¿Esto en qué me ayuda o por qué cambia con respecto a la versión anterior? A que ya no necesito estarme preocupando por investigar qué están haciendo los usuarios o con el riesgo de que si yo no me doy a la tarea de estar buscando los aplicativos que no quiero permitir. Si no lo hago, no tengo esa visibilidad. Ahora, ya directamente el agente me va a reportar qué están usando los usuarios y lo puedo bloquear directamente en la consola. Y lo único que tendría que entonces hacer es definir una práctica de estar revisando ese inventario relativamente periódicamente para agregar las cosas nuevas que se vayan descubriendo en los equipos. Y todo lo demás, digamos que ya existía de alguna u otra manera, pero algo importante es que eh, Symantec siempre va evolucionando y vamos liberando nuevas versiones que si bien es cierto a veces corrigen vulnerabilidades que se van detectando o errores de funcionamiento que a pesar de que pasamos un proceso de aseguramiento de la calidad de todos nuestros productos antes de liberar una nueva versión a nuestros clientes, de repente pues hay un cierto ambiente o una cierta interacción con ciertos productos en donde de repente algo falla y hay que corregirlo. La realidad es que sí, liberamos versiones que corrigen, insisto, tanto vulnerabilidades como errores que pudieran tener los productos. Pero el otro tema importante es que más allá de eso, liberamos nuevas versiones que incluyen mejoras en la detección o mejoras en cuanto a la forma de que se hacen las cosas. Y esas liberaciones de nuevos productos, casi podríamos decir que una vez, al menos una vez al trimestre, liberamos una nueva versión. Sabemos que es complicado tener una política o designar personal y procesos que estén todos los meses o cada trimestre verificando si ya salió una nueva versión y estarla mandando y estar actualizando todos nuestros endpoints. Si es una red pequeña, a lo mejor no hay tanto problema. Pero cuando hablamos de nuestros clientes grandes de 20,000, 50,000 equipos a nivel nacional o a nivel incluso regional, me refiero a todo el continente o incluso clientes del punto de vista global mundial, pues es complicado que en 3 meses estemos siempre estando actualizando. Y a lo mejor todavía no termino el parche o actualizando la nueva versión que salió en el primer trimestre y ya salió la segunda el parche del segundo trimestre. Entonces, no es que pretendamos que nuestros usuarios estén haciendo eso, pero sí debería haber una política en donde de repente, al menos una vez al año, y ya como mínimo, se haga una actualización de toda la infraestructura. Hay clientes que dicen, es que yo actualizo, cada que sale una versión actualizo la consola. Pues sí, pero si la consola la actualizas, la consola está lista para configurar o mandar la nueva política a los clientes, pero si los clientes no tienen la nueva versión, simplemente van a ignorar lo que la consola le está mandando como nueva posibilidad. Entonces, es complicado eh, mantener actualizado, pero tiene muchos riesgos el hecho de que no esté actualizado nuestra infraestructura. Entonces, la invitación es que sí, en la medida de lo posible, hagamos, insisto, por lo menos una vez al año, el tener nuestros equipos actualizados a la versión más reciente para obtener ventajas. ¿Cuáles ventajas? Las nuevas funcionalidades que estamos teniendo y las mejoras en la detección. Y específicamente cuando hablamos de Endpoint Security,
Cuando les mencionaba los puntos ciegos, tenemos 3 puntos ciegos que específicamente nos va a ayudar la solución a proteger. Uno es las herramientas y aplicaciones de confianza que ya viven en los equipos y que cuando yo hago la consulta, por ejemplo, a nivel de reputación, todo el mundo me va a decir, sí, yo también lo tengo, sí, el fabricante es Microsoft y está firmado digitalmente, no es malicioso, pero el tema es en qué estoy utilizando esa herramienta. Y precisamente el atacante la va a utilizar porque en primera no necesita dedicar tiempo para crear un código nuevo que va a usar para atacar a mi empresa. Y en segunda, el hecho de que use algo que ya existe va a evitar que sea detectado como malicioso porque millones de personas en el mundo lo tienen. El otro punto ciego es el directorio activo. El directorio activo en sí no es malo y es, pensemos, como en el caso uno, una herramienta de confianza. El objetivo del directorio activo es bueno, es ayudarme a tener información respecto a qué es lo que está pasando en mi red. Pero al igual que las herramientas y aplicaciones de confianza, el problema no es que exista la herramienta, el problema es qué intención tiene la persona que la está utilizando. Hay un ejemplo un poquito extremo, pero en el caso, por ejemplo, de un martillo, el martillo me permite construir algo. Si soy carpintero, me ayuda a construir un mueble. Pero ese mismo martillo en las manos equivocadas puede matar a una persona. Y la culpa no es del martillo, la culpa es, o la responsabilidad es de la persona que lo está utilizando. Algo parecido pasa con el directorio activo. Y el ejemplo es, supongo que no, no es exclusivo, lamentablemente no es exclusivo de México. Acá antes existía el directorio telefónico y pues ahí uno quería encontrar a alguien, buscaba por su apellido y venía su número telefónico y hasta la dirección. Eso no es malo. El problema está en que el crimen empezó a utilizarlo para unos, para funciones no tan buenas y, por ejemplo, extorsionaban a las personas y hablaban a alguien y decían, ya sé cómo te llamas, sé en dónde vives, y si no me depositas tal cantidad voy a secuestrar a tu familia o algo así. Entonces, la idea del directorio es buena, pero el uso que se le pueda dar es malo. ¿Y qué empezó a hacer la gente? Pedir que no existiera, que lo borraran o que no apareciera en el directorio telefónico. En el caso del directorio activo, cuando hablamos de nuestra red, eso puede ser utilizado como un por el atacante porque a lo mejor ya logró el atacante infectar un equipo, pero el usuario que está firmado localmente no tiene privilegios administrativos y no puede instalar malware, no puede instalar servicios, no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer el atacante? Explorar, buscar cómo atacar el equipo. Y eso no necesariamente es malo. Un antivirus tradicional no te va a detectar nada de eso porque no está usando código malicioso y no está usando nada que no pueda usar. Eh, por eso ahí quedaría insuficiente la protección. Y por último, el hecho de que el equipo de TI siempre está saturado de actividades y aunque cuente con las herramientas, eh, normalmente no hay una posibilidad de detectar de manera proactiva o temprana los riesgos que están sucediendo en mi red. Y cuando me doy cuenta, a lo mejor hoy reviso los logs de la semana pasada y veo que ya hubo una infracción o un ataque en mi infraestructura. Y a lo mejor hoy, una semana después, ya es demasiado tarde. ¿Cómo nos ayuda Endpoint Security? Con algo que llamamos aislamiento basado en comportamiento, con Threat Defense para el directorio activo y con el equipo de Threat Hunting. Específicamente hablando de perdón, del aislamiento de aplicaciones, eso lo que nos va a ayudar es a verificar qué están haciendo nuestras aplicaciones y determinar una línea base para saber si eso está bien o es normal para mi operación o no es normal. Los usuarios no ocupan una aplicación de cierta manera y al no utilizarla, yo podría bloquear proactivamente el que se use esa herramienta de ese tipo. ¿Eso en qué me ayuda? En reducir la superficie de ataque, porque el hecho de que hasta este momento no me hayan ocupado una herramienta que ya viva en mi red o en mi equipo para hacer algo malicioso, el hecho de que nunca haya pasado no significa que nunca vaya a pasar. Entonces, insisto, proactivamente yo puedo
detectar y bloquear para que en el futuro, si recibo un tipo de ataque de ese tipo, ya está bloqueado y no va a poder llevarse a cabo. ¿Qué tipo de herramientas son las que caen en este escenario? En pantalla pueden ver algunas de ellas. El PowerShell es la línea de comando a través de la cual los administradores podrían estar ejecutando algunas actividades que, insisto, no son maliciosas, pero que un atacante sí podría utilizar de manera maliciosa. Otra es, por ejemplo, de sysinternals, el psexec, que me permite ejecutar comandos de manera remota, eh, teniendo las credenciales como tal. El task list, por ejemplo, para verificar qué se está ejecutando en un equipo. Y puedo empezar a hacer combinaciones, porque yo podría utilizar spsexec para ejecutar task list en un equipo remoto. Y ese equipo remoto, entonces ya saber que el identificador de proceso de, pensemos en un antivirus que no sea el nuestro, es el 1021 en este momento, y utilizar entonces el task kill o el kill task, dependiendo del sistema operativo, eh, de ese PID, y desactivar el antivirus. Mencionaba que otro antivirus, porque ya mencionábamos que nuestro Tamper Protection evita que con este tipo de comandos puedas descargar o detener el antivirus. Entonces, estas herramientas, insisto, no son malas. Más bien el tema es qué uso le está dando la persona que los está ejecutando. Y aquí el antivirus tradicional no va a funcionar porque los archivos no son maliciosos, la detección basada en comportamiento tampoco va a reportar nada, porque pues no es necesariamente malicioso que yo ejecute un proceso de forma remota. La detección basada en reputación tampoco va a ser útil, porque son archivos que todo el mundo tiene y que nadie ha reportado como maliciosos, pero que sin embargo pueden utilizarse de manera maliciosa. Y les mencionaba yo que es importante el hecho de que Symantec tradicionalmente y sistemática y sostenidamente esté brindando protección a nuestros usuarios, porque va evolucionando. Y también les mencionaba que tristemente muchos de nuestros clientes se quedan en la idea de, no, es que Symantec es solo basado en firmas y aparte consume muchos recursos, lo cual, como ya les mencioné, no es cierto. Y esta gráfica lo que trata de explicar es que seguimos evolucionando, seguimos trabajando con nuevas funcionalidades y nuevas formas de proteger a nuestros equipos, porque identificamos cuáles son las tendencias y cuáles son las cosas que de repente van sucediendo en los ataques, y vamos protegiendo a nuestros usuarios. Y entonces, cuando hablamos de protección adaptativa, lo que va a estar sucediendo es que los equipos que ya estén siendo administrados por parte de nuestra consola en la nube en Endpoint Security van a estar monitoreando. Tal vez no se alcance a ver mucho, pero el eje vertical son aplicaciones y el eje horizontal son comportamientos. Y lo que va a estar verificando es esa línea base para saber si mis usuarios es normal que utilicen Excel, por ejemplo, para ejecutar el CMD, la línea de comando, o si es normal que Excel lance scripts. Esa identificación de si es normal o no, lo que va a ayudar es que, si no es normal, si nadie de mis usuarios lo utiliza, yo lo puedo bloquear como administrador y evito o cierro la posibilidad de que en un futuro un atacante utilice Excel para lanzar otro tipo de ataques. Y si de repente identificamos que algunos usuarios de mi red sí lo utilizan para sus actividades normales, bueno, a lo mejor tal vez solo a esos usuarios les voy a permitir que lo hagan y a todos los demás se los voy a bloquear. Esto lo va a ir aprendiendo la herramienta, y los colores lo que van a identificar es si todavía estoy aprendiendo, si en naranja es que hay muchos usuarios que se verían afectados si yo lo bloqueo, si hay pocos usuarios, si casi nadie lo usa, o si de plano nadie lo está utilizando y lo puedo bloquear sin mayor problema. Y puedo cambiar la configuración para decirle que sí lo quiero permitir o que lo quiero bloquear. Y esto es tan granular como ustedes lo necesiten, porque dependiendo de cada actividad, por ejemplo, en el caso de PowerShell, hay una serie de comportamientos que están mapeados a la parte de Mitre, en donde yo podría definir que lo quiero bloquear o que lo quiero permitir.
y que si a lo mejor todavía no estoy seguro, lo puedo seguir diciendo todavía que quiero que me haga un log de ese tipo de comportamientos para seguir recopilando información y saber si lo voy a permitir o no. Y eso lo que me va a permitir entonces es mapear con la parte de EDR y saber incluso cuál es el árbol de procesos que se fue siguiendo e identificar cómo fue orquestado, cómo pretendió ser orquestado el ataque, y tengo muchísima visibilidad en ese sentido. Y, insisto, de la manera que eh, en la medida en que yo vaya configurando mi producto, yo puedo tener de manera proactiva una protección que, independientemente de que en un futuro llegue un tipo de ataque de ese tipo, yo ya estoy protegido, porque independientemente de que por la razón que sea, ya llegó el código malicioso y ya intenta ejecutar un PowerShell para que ejecute un script, por ejemplo, eso ya está bloqueado y se va a evitar. Con eso el ataque ya no prosperó, independientemente de que el equipo pudiera ya estar hasta cierto punto comprometido. Esa es la parte de aislamiento de comportamiento o aislamiento de aplicaciones, o lo que llamamos como protección adaptativa. Por el lado de la protección al directorio activo, eh, les ponía el ejemplo, yo ya tengo protegido mi equipo, el atacante de alguna manera logró entrar y empieza a hacer la búsqueda o reconocimiento del directorio activo para buscar quiénes sí son administradores del dominio o dónde pudieran estar los archivos que mantengan más información, porque el equipo que ya infectó pues no tiene realmente nada y pues no me sirve para orquestar mi ataque. Hay una estadística en donde dice que en 7 minutos o menos pudiera un atacante tomar control de dominio. Y cuando digo control del dominio, lo que nos va a estar haciendo ahí es que incluso el atacante podría cambiar las contraseñas de los administradores del dominio y evitar que tú puedas dar de alta nuevos equipos o dar de alta nuevos servicios. Aquí, perdón, tengo una pregunta de Fernando. ¿Cuál es la diferencia entre indicador de compromiso o indicador de ataque que usan en competencia? Ok, aquí ya es más bien precisamente la estrategia que tú quieras verificar. Un indicador de compromiso es, por ejemplo, que veas que se está ejecutando un código que tenga un cierto hash o cierto nombre, o que estés viendo cierto tráfico. Y aquí va a haber mucho de la mano de cuál sea la metodología que como organización tú quieras o como fabricante propongamos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que yo estoy buscando un hash en particular, que es un indicador de compromiso, y que pudiera ser que lo encuentre o no, y si no lo encuentro significa que no me han atacado, que es distinto a un indicador de ataque en donde si ya veo tráfico es que implica que ya se ejecutó, que ya vivió, que ya por lo menos un equipo de mi red ya tuvo ese ataque. Entonces, es un tema un poco más de metodología o estrategia que algo que particularmente tú puedas codificar en el producto. Gracias por la pregunta. Félix pregunta, ¿cómo están con el endpoint de Sophos? Symantec tenía Symantec hace 2 años, pero con la venta de este nos cambiamos. Sí, algo que nos pasó cuando fuimos adquiridos con Broadcom es que hubo algunos detalles por ahí. La realidad es que no tenemos una estrategia como antes de estarnos mapeando directamente contra las competencias. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de Sophos, honestamente, ni siquiera lo tenemos identificado como uno de nuestros grandes competidores y por lo tanto, a nivel de la información de inteligencia o de competencia, no tenemos un mapeo. Ya no lo hacemos mapeo de uno a uno a nivel de características, porque la verdad es que cada quien lo hace de forma diferente. Incluso ya ni siquiera platicamos mucho de Gartner, porque Gartner analiza no las funcionalidades técnicas, sino lo que ellos consideran como estrategia del mercado y nos califican muy duramente en cuanto a que nos estamos enfocando un poco más a las empresas más representativas a nivel global que están trabajando con nosotros, que no significa que nos estemos olvidando de las demás. Hay un equipo en particular tanto de venta como de ingeniería para las empresas que no son esas 700 empresas más importantes a nivel mundial,
pero que de todos modos reciben la atención. Y Gartner nos califica muy duramente y nos dicen que esta estrategia es mala. Yo los invito no tanto a ver, por ejemplo, Gartner, sino a ver, por ejemplo, Forrester. Forrester sí identifica un poco más la parte de funcionalidades técnicas y en Forrester estamos mejor calificados. Gracias también por la pregunta. Regresando a la presentación, entonces, bueno, la protección al directorio activo, lo que va a estar es permitiéndole al atacante identificar cómo puede moverse dentro de la red y mejorar o atacar o hacer más daño en su ataque. ¿Cómo se ve esto? Antes de tener la protección activa, el atacante puede hacer algo tan sencillo como ejecutar el comando netgroup, diagonal DOM, comillas, domain computers, comillas, y el directorio activo le va a responder con quiénes son los equipos miembros del directorio activo. O si pregunta por los administradores del dominio, le va a responder quiénes son los administradores del dominio. ¿Esto en qué le sirve a un atacante? Si estoy en el equipo que ya el atacante comprometió y que el usuario local no tiene privilegios administrativos, al momento en que él ya sabe quiénes son estos administradores del dominio, él podría buscar los hashes de NTLM que estén localmente en el equipo y si identifica que, por ejemplo, psmith es un administrador del dominio, utilizando, por ejemplo, Mimikatz, y utilizando la parte de paz de hash, puede tomar ese hash e iniciar un comando tipo psexec para acceder a alguno de los equipos al fin que ya tiene las credenciales o el hash de las credenciales y con eso tomar control de otro equipo. Cuando yo tengo activa la parte de Threat Defense, en primera le voy a sembrar información falsa en donde le va a tomar más tiempo. Ya no es lo mismo ver a lo mejor 50, 100, 2000 equipos que ver 50,000 equipos en el directorio activo. Le va a llevar tiempo. En segunda, voy a estar monitoreando que cuando él trate de utilizar alguna de estas credenciales de los usuarios o intente hacer, por ejemplo, el, el acceso a nombre del host, diagonal C, signo de dólar, para tener acceso a los recursos compartidos, yo voy a poder monitorear ese intento de intrusión o de acceso y lo puedo bloquear. Tal vez, como les mencionaba, tal vez el equipo ya está comprometido, pero ese intento de conectarse a otro equipo o usar otras credenciales, lo voy a detectar y lo voy a detener para evitar que el atacante siga propagándose en la red. ¿Cuáles son las ventajas? Que no necesito un proceso adicional. No voy a consumir más recursos, no necesito instalar nada en el directorio activo, simplemente a nivel de la consola activo esa funcionalidad o no. Por último, la parte de threat hunting. Sabemos que nuestros clientes pudieran tener un equipo de SOC y que tengan la experiencia y todo el tiempo ahí, pero existe la posibilidad de que realmente no se tenga el equipo completo o que no se pueda cubrir en esquema de 7x24. ¿En qué nos ayuda que tengamos la parte de EDR en nube? En primera, la consola va a tener inteligencia artificial que va a estar verificando la telemetría que los endpoints le manden y va a emitir recomendaciones. Pero además va a haber un equipo de analistas humanos que van a estar verificando lo que está sucediendo ahí y nos va a ayudar a recomendar a nuestros clientes de forma proactiva cuando es antes de que suceda un ataque o de forma reactiva al decirle, ya estoy viendo este tipo de tráfico o de comportamiento en tu red, significa que pudieras ya estar vulnerado, activen eso. Y la parte importante, y esto tal vez ya lo hayan visto en la sesión anterior o cualquier otra de las que mis compañeros hayan dado, tal vez no somos la única empresa que tiene productos para protección en el punto final, protección a la navegación web o protección al correo electrónico, pero sí somos la que más telemetría tiene y esa telemetría lo que nos ayuda es a identificar lo que esté sucediendo por cualquiera de esos vectores y ayudar a todos nuestros clientes, ya sea que tengan uno o más de nuestros productos. Y si detecté algo en el punto final, puedo retroalimentar a la parte de navegación web o el correo electrónico, o si lo vi en correo electrónico, retroalimento a la navegación web y al punto final, o en cualquiera de los escenarios. Entonces, este es algo valioso que no toda la competencia tiene. Ahora, esa inteligencia
lo que va a ayudar es a identificar qué es lo que está pasando con un ataque y saber, como mencionaba hace un momento, si ya estamos siendo atacados o estar preparados en caso de un ataque. Y esa inteligencia se puede compartir con sistemas de SIEM, con sistemas de orquestación, o si nuestros clientes o nosotros mismos ya tenemos una plataforma de inteligencia de amenazas, como estas tres, le podemos mandar vía API información que va a estar dándonos ese resumen de ahora se está viendo esta amenaza, ahora tenemos este tipo de ataques, estos son los indicadores de compromiso y poder hacer las búsquedas o las correcciones que pudiéramos estar requiriendo. Y entonces cuando me paso a la consola, yo voy a estar viendo los incidentes específicos que están asociados a un ataque de EDR y voy a tener tanto el mapeo a qué técnica o táctica de Mitre corresponde, como a la parte que nos dé los detalles de cuál fue el proceso, cuál fue la cadena de procesos, cuántos equipos tengo comprometidos, cuántos estuvieron involucrados y al final del día eh, pueda ayudarnos a saber si estamos bajo un problema, si hubo un intento de ataque y lo detuvimos o si hay que aplicar alguna corrección. Y esas correcciones no las va a aplicar la consola directamente, sino van a aparecer como tareas o como recomendaciones en donde incluso aquí, por ejemplo, se observa que dice que un analista la revisó. Y puede ser algo como un wizard en donde al administrador le aparezca para next, next, finish, en donde él decida si la va a aplicar o no para proteger mejor sus equipos o no. La presentación las vamos a compartir. Sí, como comentaba Carolina, vamos a compartir ya ahora que estamos terminando el ciclo, todas las presentaciones. Y ahorita voy a la otra pregunta. Finalizando entonces el cómo cambia ahora el proceso. Anteriormente teníamos esto, cuando hablamos de estas tres protecciones que yo les mencionaba, ya somos capaces de detectar incluso otros comportamientos u otras fases de la cadena del ataque en donde podemos proteger a nuestros usuarios independientemente de eh, qué tipo de ataque o qué técnica esté utilizando el atacante. Finalizando, las opciones de licenciamiento, nuestros clientes que tienen solo la parte de SEP on-premise tienen estas funcionalidades que son bastante buenas, pero que ya no necesariamente responden a lo que corresponde a las necesidades actuales. Les mencionaba que existen dos formas de vender en Endpoint Security. La ideal y la que les platicamos es el Complete, que evidentemente incluye todos los módulos y que ofrecen un mejor nivel de protección a nuestros usuarios. Finalizando entonces con esto la presentación, la otra pregunta que me quedó pendiente ahí es Symantec Information Centric Analytics puede conectarse a las bases de datos de SEP On-Premise. ¿Es posible conectar IK con SESC? En este momento todavía no, pero sí se está pensando en que haya una parte de integración, porque como tal vez sepan, estamos también abrazando la parte de que el DLP ya sea posible también en nube, y la idea es que pudiéramos tener una parte de IK en nube, pero todavía no está perfectamente definida esa parte. No sé si haya alguna otra duda, ya casi se nos acaba el tiempo, pero si tienen alguna duda, por favor, abran su micrófono o escríbanosla en el chat, por favor. Sí, aquí veo que Diego tiene una pregunta, le voy a habilitar el micrófono. Adelante. Sí, miran, la pregunta es más que todo con el módulo de Web and Cloud Access Protection. Anteriormente, en la consola de SES Complete, tenía la protección para equipos móviles, Android o iOS. Y cuando uno le daba clic en dispositivos móviles, lo llevaba a la consola de SET Mobile. La consola de SET Mobile tenía una funcionalidad muy buena, que era enrutar o habilitar ese enrutamiento de esos dispositivos hacia WSS y aplicar todas las reglas de filtrado de contenido que tiene WSS. Ya esa consola de SetMobile pues ya no existe y todas están siendo administradas por la misma consola de SEP. ¿Tú sabes si en el roadmap esa funcionalidad de Web and Cloud Access Protection va a ser soportada para otros sistemas operativos, Mac, Android y iOS? Sí, correcto. De hecho, sí, sí está en roadmap.
tentativamente sería segunda mitad de este año. Para nuestros clientes que ya tengan SEP Mobile y que quieran pasarse a SEP, perdón, a Endpoint Security, en este momento, como bien dices, no podrían utilizar esa función del redireccionamiento en clientes iOS y Android, pero sí está en roadmap que se pueda integrar. Quienes lo necesiten en este momento tendrían que seguir utilizando las dos consolas y cuando se dé el cambio, poder migrarlos hacia la parte de Endpoint Security. Y de Mac también está considerado, pero está en roadmap todavía. Muy bien, no sé si alguien más tiene preguntas que quiera que Carlos responda ahora mismo, las pueden dejar en el chat. Si no, en la margen inferior tienen para levantar la mano, así les habilito el micrófono. Aprovechen, que es la última. Bueno, les repito mientras tanto que van a tener las grabaciones disponibles y las vamos a hacer llegar por correo electrónico una vez que estén habilitadas. Igualmente la información que comparten nuestros speakers también la van a tener disponible. Tenemos allí una pregunta de Edson. Dice, en Brasil la diferencia entre CES y CES completo es muy grande en términos de valor. Otra cosa que no hay en rango de cantidades. Ok, ahí te ofrezco una disculpa porque del lado comercial no sé exactamente el tema de los precios. La invitación sería que te acercaras con ya sea nuestro distribuidor, mayorista o un ejecutivo de cuenta. Y entiendo que la parte de cantidades te refieres a que en la lista de precios anteriormente sí se manejaba un rango en donde decías tal SKU es para de 1 a 24. Tal SKU es de 25 a 50, tal SKU, y entre más licencias había, el costo era más accesible o era más atractivo para nuestros clientes. Entonces, alguien que compraba 10,000 licencias obtenía un mejor precio que el que compraba solo 25. Eso entiendo que a nivel de lista de precios ya efectivamente ya no se manejan cantidades, pero sí se sigue manejando el tema de poder manejar cierto descuento por volumen. Pero ahí ya es un caso por caso que, insisto, se tiene que ver ya sea con el mayorista o con el ejecutivo de cuenta. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera dejarle en el chat a Carlos o levanta la mano? A ver, Diego tiene otra pregunta. Adelante. Sí, bueno, por ahí veo con el tema de los PLAs, el tema del licenciamiento, que hay diferentes PLAs. PLA para Information Security, PLA para Network Security, PLA para Endpoint Security. Y cada uno de esos acuerdos PLAs tiene una lista como de productos que se pueden utilizar. Esos PLAs aplican solo para empresas core de Broadcom o pueden ser aplicados para cualquier tipo de empresa. Ok, es una buena pregunta. Para quienes no estén familiarizados, PLA es Portfolio License Agreement o acuerdo de licenciamiento del portafolio y es una forma en que podemos ofrecer a nuestros clientes más licencias, más productos, pero a un costo más atractivo. Es como paquetizar eh, una cantidad de productos y que en lugar de que lo paguen individualmente, por ese acuerdo que se firma por lo menos a 3 años y que se va pagando cada año, cada uno de nuestros clientes que estén dentro del acuerdo pueden utilizar el número de productos que estén incluidos ahí. Es un tema un poco más comercial que técnico. Hasta donde yo entiendo, no es tanto que sea en las líneas de productos que mencionas, Diego, sino más bien es que se hace un análisis del cliente y sus necesidades y en un solo PLA se incluyen productos de todas las familias, que a su vez van a estar agrupados, como ya lo mencionaste, en Endpoint, en Information, en Identity, en Network. Pero más bien es un análisis y se determina qué productos hacen sentido que estén incluidos en ese PLA y es el que se le ofrece a los clientes. Hasta donde entiendo hay dos esquemas. Uno es ilimitado, que obviamente tiene un costo superior, en donde ni siquiera hay la identificación de qué productos vas a usar, porque como su nombre lo dice, es el que quieras usar, lo puedes usar. Y en el caso del que está definido o limitado,
es el que te digo, se hace el análisis y se dice, estos son los productos. Juan Ávila, ¿ibas a comentar algo, perdón? Gracias, Diego. Sí, fíjate que contestando también a tu pregunta, principalmente el modelo de PLA, que como comentaba Carlos, digamos, es un modelo de comercialización de productos paquetizados en donde el cliente puede utilizar los productos que se convengan dentro del agreement, que puede ser ilimitado o puede ser nada más para ciertos productos, como ya comentó Carlos. Este modelo está principalmente orientado hacia cuentas core. ¿Okay? Sin embargo, también se puede analizar y se puede trabajar peleas para cuentas enterprise. No está disponible para cuentas commercial. Ahí sí definitivamente no está disponible para cuentas commercial. Pero para cuentas enterprise sí también se pueden realizar contratos tipo peleas, para lo cual hay que hablar con el account director de la cuenta, revisar con él la base instalada que tiene el cliente y hacia dónde se quiere llevar el cliente en los próximos años, y se pueden armar ese tipo de contratos también para esos clientes. Gracias. Excelente, Juan, muchas gracias. Y hay otra pregunta, dice, NDR Appliance On-Premise, dependiendo del tamaño del disco duro, se puede tener periodos de retención de información hasta 5 años. ¿En nube de cuánto tiempo? Es un dato interesante. Todas nuestras consolas de nube en este momento tienen un periodo de retención de solo 30 días y no es modificable. ¿Cuál es la alternativa para nuestros clientes que necesitan por temas de regulación o cumplimiento contra alguna regulación de tener más tiempo de retención? La integración que ya les mencionaba con el SIEM, en donde vía una API se puede descargar esos logs, todos los historiales, tenerlos en el SIEM y ya ahí en el SIEM aplican la retención que quieran y aplican los requerimientos de disco o de almacenamiento conforme a los requerimientos por el tiempo que ustedes necesiten, pero en nube es de 30 días nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Em, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí hay otra pregunta también. Existe una tarea Discovery Devices con Discovery Task que se dispara todo el tiempo. ¿Se puede evitar que deje de dispararse? Ahí más bien el tema es si están considerando que está afectando en algo, porque son procesos que corren en el fondo y que no necesariamente deberían tener un impacto a pesar de que se estén haciendo. Si está generando como tal un problema, ahí la invitación es abrir un caso de soporte para que se analice caso por caso. Perfecto. ¿Alguna pregunta más para Carlos? Así ya vamos finalizando. Creo que no. Bueno, entonces les agradezco a todos su presencia. Muchísimas gracias, Carlos, por disertar y darnos toda esta información. Muchísimas gracias a todos los asistentes. A la brevedad les vamos a estar enviando una encuesta para que nos ayuden a mejorar para futuros eventos. Les agradezco muchísimo su presencia. Recuerden que les vamos a estar enviando la información que solicitaban con relación a las grabaciones, toda por correo electrónico también. Muchísimas gracias por su participación y bueno, los dejamos libres el resto del día. Que tengan muy buen día y muchas gracias nuevamente por haberse sumado a esta serie de eventos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, gracias Carolina, gracias al equipo y gracias a los asistentes. Quedamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Buen día.